y enseñanzas del Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios. Parábolas y enseñanzas del Señor Jesús. Y hoy ya vamos por aproximadamente, se me puede brincar una, se me puede saltar otra, número 27 de la serie, donde hoy en esta tarde quiero compartir con ustedes, en esta mediodía, quiero compartir con ustedes lo que quedó como Hechos capítulo 20, versículo 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto debemos ser instruidos, enseñados, porque es un principio de Dios, que el Señor Jesucristo transmitió, ¿sí? Y que quedó como ese legado espiritual, esa riqueza espiritual para todas las generaciones. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 31. Y vamos a disponer nuestro corazón para recibir espiritualmente el mensaje de la palabra de Dios. Escuche bien, fíjese nada más, qué bendición, qué bendición. Por tanto, por todo este contexto que les he enseñado y que seguiré compartiendo con ustedes, dice en este caso el apóstol Pablo, por tanto, velad, o sea, estar alertas, atentos, y acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La actitud incorrecta del corazón no es del siglo XXI, no es del año 2024, es de toda la historia, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo, que es generalmente quien se le atribuye esta carta, dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. No sé si usted pues ha tenido hijos o familiares que batallan y batallan y batallan con lo mismo, una y otra vez, y no pueden salir de ese bache. Y usted verdaderamente tiene este sentir que el apóstol Pablo está compartiendo de parte de Dios. No te he repetido y repetido una y otra vez, y a veces hasta con lágrimas, conságrate a Dios. Versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Ahora, esta frase es, te voy a soltar a Dios, ya, te voy a soltar a Dios. Yo voy a hacer lo que yo he hecho, pero espero que haya, pero te voy a soltar a Dios, te voy a soltar. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Algo muy importante que está en el principio de lo que estamos compartiendo en este día, fíjese bien, el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Qué bonita chamarra traes, pero no la codicio, ni me quiero quedar con ella. Ni te voy a decir al rato, ¿verdad? Todos los que sientan de parte del Señor, suelten la chamarra aquí. No, tampoco, hermanos. Digo porque parece risa, pero tristemente de repente existe eso. Pero el apóstol Pablo, fíjese, no tengo ningún interés humano, carnal, de ninguna manera. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes, o sea, y ustedes observen mi vida, dice el apóstol Pablo. Vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, yo trabajo, es lo que está diciendo, yo trabajo. Y soy responsable delante de Dios. Versículo 35. En todo les he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. ¿Qué dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. Una vez más, hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, cuando terminó esta disertación, esta enseñanza que estaba compartiendo ahí de parte de Dios el apóstol Pablo, dice el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, fíjese, esto nos aclara
todas las motivaciones que usted y yo tengamos en cualquier área deben de ser espirituales en el Señor. Porque fíjese cómo terminó. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos. Wow. ¿Cuál es la intención, hermanos, por las que nosotros hacemos todas las cosas? Sea en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. ¿Cuál es la intención? Que me vean, que me jacte, no sé, de qué, una u otras cosas, que demostrar que soy muy espiritual. No, hermanos. Cualquier motivación que no sea espiritual es incorrecta delante de Dios. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por ellos. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien. Si usted y yo buscamos minuciosamente o buscamos detenidamente, así renglón por renglón, ¿sí? Esta frase en los evangelios, más bienaventurados dar que recibir, no la vamos a encontrar. ¿Qué? Como dijo el gringo, ¿what? No la vamos a encontrar, hermanos. Y el apóstol Pablo se la atribuyó al Señor Jesucristo. Escuche bien, hermanos, no se me vaya a perder. No vamos ahora, ¿dónde pudiera estar esta frase? Bueno, pues en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. ¿Sí? Pero no la vamos a encontrar. Y el apóstol Pablo, en este capítulo 20, versículo 35 que quedó, dice: recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora les explico. Para esto, pues, debo de citar algunos comentarios serios, comentarios responsables, que precisamente aclaran en un mismo sentir, o sea, están acorde, lo que les voy a compartir esta mañana, este día, pero que no es el sentido, o sea, no es el propósito, no, sino más bien es compartir el principio. Sin embargo, puede haber algunos teólogos, ¿verdad?, que van a decir: oye, espérame tantito, esa palabra no viene ahí, y más bien dar que recibir, no viene esa frase en los evangelios. Bueno, escuche bien. El primero, la nota de las Biblias de las Américas, dice: más bienaventurado es dar que recibir. Esta cita es atribuida a Jesús, o esta frase es atribuida a Jesús. No se encuentra en los evangelios, pero se considera esta frase una de las tradiciones orales que se pasó, o verbales, que se pasó a la iglesia primitiva, iniciando con una enseñanza del Señor Jesucristo. Otro comentario, Mundo Hispano, dice: las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, que aparece en el capítulo 20, versículo 35 del Evangelio de Lucas, de hecho, que aparece en el libro de los Hechos, dice: no se encuentran en los evangelios. Antes de que fueran escritos los evangelios, los dichos de Jesús se repetían verbalmente, se repetían oralmente. Y obviamente esta frase, más bienaventurado es dar que recibir, es uno de esos dichos preservados oralmente, verbalmente, pero no están en los evangelios. El otro comentarista, comentario bíblico Adam Clark, 1995. Él dice así: no sabemos cuándo o en qué ocasión pronunció nuestro Señor estas palabras, pues no aparece en ninguno de los evangelios, pero la evidencia del apóstol Pablo es suficiente para probar que nuestro Señor Jesucristo las pronunció. Esta frase, más bienaventurado es dar que recibir, significa: el que da es más feliz que el que recibe.
Y esto denota, confirma la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente muestra el sentir pleno del Señor Jesús. El que da es más feliz que el que recibe. Ahora, para esto le tengo que poner un ejemplo. No sé si usted, no sé si lo ha hecho, más bien sí sé. Usted ha invitado a alguien a comer a su casa, ¿sí o sí? ¿Verdad que sí? Pues todos hemos invitado, es alguna práctica muy común, principalmente nosotros los cristianos y principalmente con nosotros los cristianos con familia que no conoce de Cristo, ¿verdad? Para compartirles el evangelio. Bueno. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, usted ya sirve algo ahí muy sencillito, ¿verdad? No sé, unos chiles en nogada, la clásica milanesa con un puré de papa, gravy, un buen café de olla, o un filete de pescado lenguado, o el que le guste a usted, preparado zarandeado, así. Algo sencillito, ¿no? Entonces, cuando termina de comer, su invitado dice, wow, ay, qué sabroso está. ¿Cómo? ¿Qué sabroso está esto? ¿Cómo se siente usted? ¿Alguno se siente feliz? Porque todo lo que usted hizo en amor, en consideración, sí, para ese familiar, para ese amigo, para esa amistad, hermano, más bienaventurado es dar que recibir. Porque usted se pone contento, o sea, es usted más feliz que está dando que el que recibió. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Bueno. Pero le sigo explicando. Una vez más, esta frase no aparece en los evangelios, más bienaventurados dar que recibir. Sin embargo, usted y yo tenemos la herramienta de la hermenéutica. ¿Sí? ¿Qué es la herramienta de la hermenéutica? Bueno, en este caso voy a utilizar una herramienta que dice la escritura se explica a sí mismo. Y esa herramienta dice lo siguiente. Fíjese bien. En este caso, es una frase, son palabras de Jesucristo, que no están en los evangelios, pero nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Vamos a ver qué explica la propia escritura. Juan 21, 25. Juan 21, el último capítulo de la carta o del evangelio de Juan. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Esto incluye precisamente la frase, más bienaventurado es dar que recibir. Sin embargo, si alguno de nosotros pudiera tener duda, aún con todo esto que hemos iniciado a explicar, podemos encontrar, pues, si usted y yo tenemos la mente de Cristo, o sea, tenemos la forma de pensar, y el Espíritu Santo nos revela la forma de accionar, ¿sí?, de todo lo que Dios estableció, incluyendo el sentir del propio Señor Jesucristo, hermanos, pues vamos a encontrar intrínsecamente en nuestro Señor este principio, que es más bienaventurado dar que recibir. Le pongo este sencillo pero trascendental ejemplo. Cristo murió por nosotros y pasó por alto el sufrimiento por el gozo que usted y yo hoy podemos tener. Cristo se dio, Él vivió su propio principio, sus propias frases que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Y no solo eso, hermanos, lo hizo todo sin esperar nada a cambio. Esa es la realidad, iglesia. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿en dónde encontramos, si queremos escudriñar poquito, indagar poquito, que nuestro Señor Jesucristo tuvo precisamente en su vida, en sus hechos, esto que compartió? Vayamos, por ejemplo, a Lucas 6:27, que es otra enseñanza, ¿no?, del Señor Jesucristo. Sin embargo, hoy quiero corroborar, confirmar
que el Señor Jesús, sí, vivió y enseñó con el ejemplo, es más bienaventurado dar que recibir. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que están escuchando les digo, bueno, estoy cambiando el oís por los que están escuchando, ¿no? Pero a ustedes los que están escuchando les digo, amen a vuestros enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendecir a los que les maldicen y orar por los que les calumnian. Al que te hiere una mejilla, pues preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, pues dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, cuando dice los hombres, los seres humanos, se refiere al género humano. Y cuando queréis y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, pues, ¿qué mérito tenéis? De ahí vas a recibir, puedes recibir hasta una, ¿sí? Hasta, vamos a decir, una reacción de después también te suplan los favores que tú hiciste. No, ese no es el principio de Dios. Porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Esa es la realidad. Es más, el delincuente que posiblemente esté pasando la condena más larga en la cárcel ahora, tiene hijos, esposa o tiene un familiar que ama mucho. Esa es la realidad, hermano. Pero ¿qué hacéis de más si ellos también les aman? Versículo 33. Y si hacéis bien a los que haces bien, pues ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir hasta intereses, ¿verdad? ¿Qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35. Entonces, amemos a nuestros enemigos, hacer bien y prestar, no esperando de ello nada. Y entonces será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En esta referencia bíblica, en este pasaje bíblico que leí, hermanos, encontramos muchas enseñanzas, pero quiero denotar tres que van alineadas precisamente a más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, en este pasaje bíblico, por ejemplo, nos enseña el Señor Jesús, demos amor aún a quienes nos tienen por enemigos. Es eso. Es el principio del Señor. Bendecir también a los que nos calumnian o nos persiguen. Dios es bueno y se compadece hasta de la gente mala y desagradecida. ¿Sabe por qué? Porque es más bienaventurado dar que recibir, y le agregamos, porque es el contexto también, sin esperar nada a cambio. Hay un pasaje bíblico, hay un pasaje bíblico. ¿Cuántos se han mordido? A ver, no se me cayó un pedazo. Hay un pasaje bíblico que dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y mucha gente piensa que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza es venganza, le vas a chicharrar toda la cholla. Esta es la oportunidad que quería, ¿no, hermanos? Precisamente ahí debemos aplicar la regla de la hermenéutica. Veamos el contexto. El contexto dice que hagamos o venzamos el mal con el bien. Y cuando dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, lo que está diciendo, le vas a hacer un favor, y aunque sea tu enemigo, pero no porque sea tuyo, sino porque tú eres enemigo de él, le vas a estar haciendo un servicio ya gratis, y posiblemente te lo agradecerá, y si no, tú ya hiciste lo que te compete. Mire, amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza, imagínense un frío que es 5 veces más que este frío. O sea, ya algunos ya hasta se desmayaron, ya se congelaron.
Imagínense. Entonces, ahora imaginemos el contexto geográfico de aquellos tiempos. Un friazo en la noche. Era necesidad que en las casas el padre de familia pues proveyera también ese calor para los suyos. Se acostumbraba pues que en las plazas, pero no acá en la Río Tijuana, ni acá en la, ¿cómo se llama? La Monarca o la nueva esa de acá, ya ni sé cómo se llama. Entonces, se acostumbraba que en las plazas, ahí en los pueblos, alguien estaba encargado de, pues, conservar un fuego. Ese fuego, pues, había el material que ponían ahí, madera, que era especialmente para eso, en donde se hacía un carbón, como un carbón encendido, que se podía llevar a las casas para que pudieran tener ese calorcito también. Ese encargado, no importa quién fuera quien venía, pudiera ser alguien que a lo mejor hasta le caía mal, ¿no? Esas que dicen, ay, nomás le veo y hasta me hierve la sangre. Ya sane, hermano, ya sane, hermana, por favor, ya tranquilo, tranquila. Ya sane, déjeselo al Señor, ya, por favor. Entonces, hermanos, aunque viniera esa persona que él tenía contra uno o contra la persona que estaba dando el servicio y había alguna situación de enemistad, él tenía que darle el servicio. ¿Dónde llevaban las ascuas? Las ascuas se llevaban como, acuérdense que era tiempo de los metales, había muchas, ya había la herrería. Entonces ese metal que era en madera no iba a aguantar el ascua, ¿no? Pues iba a quemar, entonces tenía que ser metal. Ese metal lo llevaban en la cabeza. Y entre la cabeza y el metal, que se iba a calentar forzosamente, se ponían un trapo húmedo, ¿sí? Para que no les llegara el calor. Ellos asimismo no podían hacerlo. Entonces el servidor que estaba encargado de poner las ascuas con las tenazas, le acumulaba esas ascuas de fuego sobre la cabeza para que entonces pudiera llevar ese calor a su hogar. Entonces ese es en el contexto, hermanos. Ahora, si la persona le decía gracias, pues gloria a Dios. Si no le decía gracias, pues gloria a Dios también, porque es más bienaventurado dar que recibir y también sin esperar nada a cambio. Repito, hermanos, todo lo que usted y yo hacemos, todo lo que yo hago, todo lo que usted hace, todo lo que usted hace, todo lo que usted hace, debemos hacerlo para el Señor. Y la recompensa será del Señor. Esa es la realidad. No debemos esperar nada a cambio. Porque si esperamos algo a cambio, entonces ya no lo estamos haciendo de corazón, lo estamos haciendo para cualquier motivación carnal, humana, que no es correcta delante de Dios. Dios en su palabra pues nos comparte estos principios que deben ser parte de nuestra vida y no solo debe de ser conocimiento, no es solo conocimiento, hermano. Acuérdense que la información que Dios nos da en su palabra es para formación de nuestras vidas. De lo contrario se está perdiendo el tiempo y volvemos a ser solamente fariseos y religiosos, nada más. Mire, el Señor Jesucristo, con su ejemplo, nos muestra precisamente ese corazón de dar sin esperar nada a cambio. Y ese es un principio que se repite una y otra vez en la Escritura y lo acabamos de leer. Si lo hacemos, si este principio lo hacemos de nosotros, entonces todo lo que vamos a hacer y todo lo que hagamos en todas las áreas de nuestra vida, sabemos que son para Dios y no debemos de esperar una recompensa humana. Aunque Dios ha establecido que estaremos en su gloria. Hermanos, cuando comprendemos esto, entonces las enseñanzas del Señor Jesucristo están siendo aprovechadas. Esas riquezas espirituales del Señor Jesús están siendo aprovechadas en todo nuestro ser. Ahora pregunto yo, ¿qué recibió a cambio el Señor Jesucristo durante esos 3 años que estuvo
en la tierra ya cuando inició su ministerio, que estuvo en esta tierra apercibiendo, advirtiendo, instruyendo y formando de toda la vida de aquellos que vieron su testimonio. ¿Qué recibió? Hermanos, recibió maltrato, recibió crítica, recibió señalamiento, acusaciones falsas, recibió muchas cosas. Esa es la realidad. Ahora, el Señor Jesucristo no esperaba ninguna dádiva. El Señor Jesucristo no esperaba que lo invitaran a comer. El Señor Jesucristo no esperaba si llegara que lo pusieran acá en el lugar VIP, ¿no? Le garantizo que lo rechazaba. No, a mí ponme ahí en medio de todos. Es más, ¿en qué te ayudo? Esa debe ser nuestra condición o nuestro corazón, hermanos, nuestra motivación. Él no esperaba ninguna dádiva, absolutamente nada. Simple y sencillamente, Él se dio por nosotros sin esperar nada a cambio. Vamos a ver un ejemplo en la Escritura en donde quedó plasmado en Mateo 8:19. Mateo 8:19. Dice, y vino un escriba y le dijo, ahora, ¿quién era un escriba? Un escribano, bueno, aquel que conocía la Escritura porque tenía de oficio copiar, transcribir la Escritura para compartirla a otros. De hecho, era un trabajo que tenía el rey dentro de su palacio, ¿no? Transcribirla para que se quedara, por si se dañaba, qué sé yo, tener otra o compartirla con otros reinos, ¿no? Entonces vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. No, el Señor Jesucristo dijo, wow, no, ya, wow. Eso es lo que estaba esperando. No, hermanos, le aclaró una cosa. Dice, y estas palabras del Señor Jesús no era para inhibir o aminorar su supuesta pasión por servir a Él, por servir a Dios. Escuche bien la respuesta. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo contestó la verdad y eso va a decir, a ver si es cierto que verdaderamente quiere seguirme. Vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hay personas que, por ejemplo, se les asigna una actividad y rápidamente piensan, ¿cuánto me irán a pagar? Pues la respuesta es, lo mismo que al otro. Pues el Señor, ¿verdad? Esa es la realidad. O lo mismo que al pastor, nada. Simple y sencillamente, servir a Dios con gratitud. Hermanos, Dios no necesita nuestra alabanza, pero tenemos que alabarle. Dios no está esperando nuestra adoración, nuestra honra. Wow. Pero necesitamos hacerlo nosotros, por nosotros, no por Él. Dios no necesita nada de nosotros somos los que necesitamos de Él. Y debemos aprender como eso, como aquello que Dios nos puso y nos enseñó con el ejemplo. El Señor Jesucristo es más bienaventurado dar que recibir. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, para el Señor. Todo lo que se te pida que hagamos como iglesia, Dios como padre familia, como madre familia, como esposo, hagámoslo para el Señor sin esperar nada a cambio. Porque si no, entonces nos vamos a sentir defraudados. Debemos comprender este principio, hermanos. Las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo quiso inhibir, lo quiso desanimar. No, hermano, le quiso decir la realidad de cómo deben de ser las cosas y cuáles deben ser nuestras motivaciones. Viene a mi mente, por ejemplo, esa mujer que estaba enferma y que ya tenía tiempo enferma y que le pidió, le solicitó al Señor Jesús, ¿sí? Precisamente le supliera esa necesidad. Y el Señor Jesús, no sé si se acuerda usted, le contestó, no es correcto quitarle el pan a la mesa de los hijos para dársela a los perrillos. ¿Se acuerdan?
No es correcto quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Ahora, ¿a quién se refería como perrillos? Pues a ella. No, hermanos, yo creo que algunos o algunas de aquí hubieran parado la trompa y pues de otros lugares me han corrido. Ahí te ves y ahí van, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es incorrecto. ¿Cuál fue la enseñanza que nos da la Escritura con este ejemplo? Las palabras de esa señora, hermanos, de esa mujer atribulada. Dijo, pues aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Wow. Wow, hermano. Esta mujer comprendió de qué se trataba. No había orgullo, no había algo incorrecto en su corazón. Comprendió instantáneamente el principio espiritual que el Señor Jesucristo le quería mostrar y fue bendecida, porque su corazón comprendió las riquezas espirituales que solamente Dios le podía dar. Y se lo concedió, iglesia, se lo concedió. Otro ejemplo en la Escritura podemos encontrarla en Lucas 7:36. Otra vez un personaje de esos que el Señor Jesucristo nombró una y otra vez como personajes de mal corazón, de un corazón desviado, de un corazón que una y otra vez quiso enseñarles, y gloria a Dios por los que recapacitaron. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Otros quizás Zaqueo, sí, él tuvo una reconsideración, espero que haya partido con el Señor en ese mismo sentir. Pero uno de los otros de ejemplo lo encontramos en Lucas 7:36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. O sea, fíjese, ¿por qué dijo uno de los fariseos? Uno de los que ustedes conocen, que nomás puro wiri wiri, nada de nada. O sea, que conocen la Escritura y enseñan la Escritura, pero solamente para criticar, solamente para señalar, solamente lo dicen, pero no lo hacen. ¿Se acuerda? Ellos aman todo, ¿verdad? Pero no hacen, no obedecen. Bueno, hagan lo que les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Termina diciendo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó en la mesa. Se me olvidó decirle que rápidamente cuando el Señor Jesucristo aceptó la invitación, empezó a mandar WhatsApps y Telegrams, ¿verdad? Y por Facebook, el Señor Jesús va a estar en la casa, cáiganle. Entonces, aconteció que una mujer de la ciudad, que era pecadora, quienes sabemos la historia sabían que se dedicaba era prostituta. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Usted dijo que conocemos la historia, sabemos la motivación de esta mujer, que era totalmente pura y transparente delante del Señor. Sin embargo, el fariseo, fíjese bien lo que dice en el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, ¿qué recibió el Señor Jesucristo por haber ido a esa invitación de este fariseo? Crítica, señalamiento. ¿Sí? Escuche bien. Entonces el Señor Jesucristo, sabiendo esto, porque esto lo estaba diciendo para sí mismo, el fariseo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, imagínese con una hipócrita, sí, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores.
El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pues pienso que aquel a quien le perdonó más. Rectamente has juzgado, pero no lo has comprendido. Me brinco. Bueno, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿no? El 44. ¿Ves esta mujer? Que hasta ya soltaste toda tu veneno en tu mente. Mira, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea, no lo requería, ni lo estaba esperando, pero solamente te quiero enseñar algo. Mas esta ha regado mis pies con sus propias lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, que era una costumbre, pero tampoco lo estaba esperando. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, que lo debiste haber hecho, pero te lo estoy solicitando, pero te quiero enseñar algo. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ahora te voy a decir algo, porque esto está intrínsecamente en el contexto de esta historia, o en los principios que Dios nos quiere enseñar en esta historia. Hermanos, quizás el Señor Jesucristo del fariseo podía haber recibido mucho, pero de la prostituta no. Porque Él siempre aplicó el principio que Él enseñó verbalmente y transmitió verbalmente. Es más bienaventurado dar que recibir, y además sin esperar nada a cambio. Nada, escuche bien, nada de lo que hizo el Señor Jesucristo tenía una motivación humana o terrenal. Ni siquiera tenía una motivación de apelar a las emociones. Todo tenía un principio, una enseñanza y una motivación espiritual. No era, ya me invitaste a tu casa, voy a ver a quién saludo. No, hermanos. Era para ir a enseñar lo que Él tenía en su corazón, para que comprendieran de qué se trataba el reino de los cielos. No era tampoco, porque esa es la motivación quizás del fariseo, ¿verdad? Ya te voy a invitar a mi casa, ya me gané el cielo, ya estoy más cerca de Dios. No, hermanos, o ya voy a comprar a Dios. Acuérdense que Dios no es corruptible como este mundo, o como las personas de este mundo. Dios no anda, el Señor Jesucristo no anda buscando las dádivas de las personas. Dios no anda buscando mis dádivas, tus dádivas, o las dádivas de cualquiera. No, Él no las necesita, Él no las requiere. La bendición de Dios no se arrebata ni se compra. La bendición se recibe sola y únicamente por gracia. Aunque usted y yo debemos hacer las cosas enseñados por el Señor Jesucristo sin esperar nada a cambio, pero Dios no lo quiso regalar. Acuérdese que la gracia es un favor inmerecido. La gracia es algo que no merecemos, que no podemos exigir. Sin embargo, Él lo quiere dar por su propia voluntad. Hermanos, debemos aprender del Señor Jesucristo. Aprended de mí, bueno, es una enseñanza más, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sin embargo, también aprendamos de Él, que es más bienaventurado dar que recibir, sin esperar nada a cambio. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, escuche bien, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los seres humanos, a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Qué debo de hacer yo? Lo mismo. Vivir en obediencia total y absolutamente hasta que Dios nos dé oportunidad. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y una vez más repito, hermanos, Dios no necesita de nosotros, nosotros somos los que necesitamos de Él. Iglesia, que de repente no tengamos y vivamos una confusión, una fe confusa, perdón, que no vivamos una fe confusa, y que cuando estemos evangelizando no nos atrevamos por ignorancia, por desconocimiento, a hacer estas frases que yo he escuchado muchas veces. Por ejemplo, una de ellas: dale la oportunidad a Dios en tu vida. ¿What? Dale la oportunidad a Dios en tu vida. Más bien recibe la oportunidad que Dios te está dando. ¿Sí ven la diferencia? Otra: es que Dios te necesita. Hermanos, Dios no nos necesita. Jamás. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Otra verdad, es que sí, o sea, ya te han pasado muchas cosas, ya perdona a Dios. O sea, wow, o sea, son cosas tan, ¿cuál es la palabra ahí? Son, a ver, alguien dígame, ayúdeme con la palabra, ¿cómo que eres tan aberrante? No sé, tan, es algo totalmente que denota desconocimiento e ignorancia. Imagínense, ¿verdad? Principalmente el 24 de diciembre, cuando se acerca y ponen el nacimiento. Ponen el nacimiento. Y dice, ven ahí al monito que ponen ahí, que representa al niño Jesús. Ay, pobrecito, cuánto frío tendría. Pobrecito de nosotros, que estamos sin esperanza, sin fe, y andamos extraviados en el mundo. Nosotros somos los que no tenemos esperanza. Nosotros somos los que tenemos una pobreza espiritual que nos llevará, si no cambiamos de actitud, a la ruina, a la perdición. Esa es la realidad, iglesia. Los pobrecitos, desventurados y sin esperanza y sin fe, somos nosotros, iglesia. Bien decía el profeta por allá que andaba a pie hace muchos años. Estábamos flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Algunos se acordaron, ¿verdad? Ahí la ponían todo el día. Hermanos, una vez más le repito, Dios no necesita de nuestra alabanza, sin embargo debemos alabarle. Dios no necesita de nuestra honra y honor, sin embargo debemos honrarle. Dios no necesita nuestro agradecimiento, sin embargo debemos ser agradecidos. Pero muchos piensan que al dar cualquier cosa a Dios, sea tiempo, sea una ofrenda, sea lo que sea, piensan que al estar dando a Dios lo estamos comprando, lo estamos manipulando, lo estamos hasta sobornando o convenciendo de nuestra buena voluntad. Hermanos, si usted tiene ese pensamiento, mejor no dé nada, ni tiempo ni nada, porque nuestra motivación es incorrecta. Además, Dios no la va a recibir. Así de sencillito. Esto casi nadie lo dice, porque andan interesados en otras cosas. Hermanos, todo lo que un creyente debe de hacer es por agradecimiento. Todo lo que usted y yo debemos hacer es por amor, por conocer y tener conciencia de esa gracia derramada de Él sobre cada uno de nosotros. Y lo único que debemos hacer es vivir agradecidos. Él se dio sin esperar nada a cambio. Nosotros no esperemos nada de todo lo que hacemos, aunque Dios es justo. Debemos comprender usted y yo que su sacrificio, bondad, misericordia, amor y cada enseñanza es para darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de volvernos a los caminos correctos. Hermanos, comprendamos, iglesia, hermanos, hermanas, en su dar, en el dar de Él, estamos siendo bienaventurados nosotros, bendecidos con su gracia, porque Él sabe que es más bienaventurado dar que recibir, y sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros comprendemos en nuestro corazón esto, porque lo aprendemos del propio Señor Jesucristo, entonces es cuando empezamos a dar con toda nuestra convicción el tiempo para Dios, tiempo para su obra.
y lo estamos haciendo y debemos estar haciendo solamente para hacer lo que tenemos que hacer. Acuérdense lo que dice la propia palabra de Dios: siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nada más, hermanos. Cuando comprendemos esto, precisamente lo que estamos haciendo es dando testimonio, solamente dando testimonio, que hemos comprendido en todo nuestro ser, en todo nuestro corazón, cuál es la voluntad del Padre Celestial. Y al igual que Él, debemos hacerlo sin esperar nada a cambio. Cuando uno sirve al hermano, debemos servirle sin esperar nada a cambio. Cuando estamos poniendo nuestro tiempo para la obra de Dios, debemos hacerlo sin esperar nada a cambio. Si nosotros, lo que hagamos de cualquier naturaleza que sea, si no esperamos nada a cambio, entonces estamos comprendiendo el principio de Dios. Voy a poner este ejemplo. Hace muchos años, me voy a referir a esta persona, un amigo mío de hace muchos años, le invité a compartir de la palabra de Dios. Yo creo que el 80% de los que están aquí ni lo conocen, por eso lo digo, ¿no? Entonces, cuando terminó la predicación, pues yo me acerqué y le di una pequeña ofrenda justa, vamos a llamarle, en agradecimiento por su tiempo. Nada más le di un solito. Me dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No. O sea, se puso colorado, ¿no? Le digo, recíbela, es de parte del Señor. ¿Sabes por qué la estoy dando? ¿Sabes por qué te estoy dando? Porque yo sé que no la pides. Porque yo sé que no es tu motivación. Pero si fuera tu motivación, ni siquiera te invitaría. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Cuando una persona está esperando algo a cambio, a veces pone en el Señor sí hacerlo para que se quite esa idea. Pero muchos se amargan porque sí esperaban algo a cambio. Que Dios trate con su vida. Pero otros como nosotros igual, que hemos comprendido la bondad y la misericordia de Dios, qué privilegio estar sirviendo a Dios. Yo no lo hago esperando algo, hermanos. Yo lo hago simplemente por agradecimiento a Él, nada más. No hay otra motivación en mi corazón. Y eso debe ser en cada uno de nosotros. Mire, el gobierno de Dios o la forma de gobernar de Dios y la forma en que se gobierna este mundo en el cual vivimos son dos polos totalmente opuestos, totalmente. Mientras en el mundo es ganar, pues dígamelo a mí, ¿verdad? Yo, me imaginas en el gobierno, pues acuérdense, yo trabajo ¿sí? En el mundo es ganar. Yo te ayudo, sí te echo la mano, pero después te la cobro, o estás en deuda conmigo. Así es el mundo, hermanos. Hey, acuérdate lo que hice por ti, acuérdate, no se te va a olvidar, porque ahora sí que en el otro sentido, ¿no? Porque arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad? En el otro sentido, ¿no? Sacar beneficio. Aunque esta frase es para amenazar. También pues, hay que ser agradecidos, Hay que ser agradecidos. Bueno, pues ese es el mundo, ¿verdad? Entre vosotros, dijo el Señor Jesucristo, esto no debe ser así. También en esa área aplica. Los que hemos comprendido, pues, que es más bienaventurado dar que recibir, hacemos todo lo que hacemos sin esperar nada a cambio. Debemos comprender, pues, que cuando teníamos y vivíamos en una miseria espiritual, el Señor Dios lo dio todo para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Dios se despojó de su divinidad, descendió a este mundo en forma de hombre y cumplió cabalmente con lo requerido para que usted y yo hoy podamos estar viviendo agradecidos por esa oportunidad que Él nos dio en un momento determinado. Y nos sigue dando cada día, hermanos. Él nos enseñó a hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Sin embargo, usted y yo, que hemos comprendido todo lo espiritual, debemos ser agradecidos con nuestro Padre, aunque Él no lo espera, pero nosotros debemos ser agradecidos. Dios nos compartió todo sin esperar nada a cambio.
Dios nos compartió de su amor, de su favor, de su bondad, de su espíritu, de su voluntad, de su amor, de su intención, hermanos, que nos compartió por escrito para que no anduviésemos extraviados. Jesucristo, pues, o en Jesucristo vemos el mayor ejemplo que usted y yo tenemos, que con su propia vida nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Y un hijo de Dios como lo somos usted y yo, debemos saberlo y debemos de vivirlo y debemos de compartirlo con los demás. Iglesia, veamos estos versículos bíblicos que hablan precisamente de ese cambio de manera de pensar, de un mundo totalmente tergiversado, en donde cada uno hace lo que bien le parece y en donde cada quien va a cobrar, se va a cobrar tarde o temprano el favor que hizo. No, hermanos, en Dios no es así. 2 Corintios 5:17. Debemos de cambiar totalmente nuestra forma de pensar y nuestra naturaleza conforme a la naturaleza de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y esas ideas y esos, ahora sí que cuestiones, filosofías cerradas, pasaron, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y luego sigue diciendo el 18, y todo esto proviene de Dios. Es el único que puede hacer que comprendamos estas cosas y que nosotros debemos atesorarlas en nuestro corazón. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque voy a andar arrastrando este cuerpecito, ¿sí? Lo que está diciendo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. O sea, voy a someterlo a lo que Dios dice en su palabra. Y ya no soy yo, sino es Cristo en nosotros, ¿sí? Y lo que vivo, lo vivo en la fe, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora comprendo que lo hizo sin esperar nada a cambio. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Fíjese Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. Y yo le voy a agregar otras de las obras de la carne. El que mentía, no mienta más. El que andaba con sus cosillas, no haga más. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad y que sabes que lo vas a hacer sin esperar nada a cambio. Porque Él no te va a poder regresar el favor. ¿Se fija? Ahora se lo voy a parafrasear, así en el lenguaje del siglo XXI, acá entre los cuatachos. El que era malandrín, deje sus malandrineadas, por favor. Póngase a trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y cuando tenga algo ahí, comparta con el que tiene necesidad. Y ya déjese ahí andar con sus cosas. El que vivía pues totalmente en deshonestidad y para sí ahora viva agradando en todo tiempo a su Padre Celestial y además compartiendo de lo que ha recibido de Él con sus semejantes. Hermanos, si ha recibido palabras de bendición, comparte esas palabras de bendición. Si hemos recibido bienaventuranzas de parte de Dios y grandes bendiciones espirituales de parte de Dios, compartamos con otros. Si hemos sido receptores de ese amor inagotable de Dios, compartamos de ese amor de Dios con nuestros semejantes. Sin esperar nada a cambio. Iglesia, que nuestro interés por el Señor sea única o meramente espiritual. Y que no sea como otros por ahí andan predicando, ¿verdad? Sí, siembra para que el Señor te multiplique o te triplique. Eso se llama extorsión. ¿Okay? Lo digo, eso se llama extorsión. ¿Okay? Cuidado. Que nuestro interés en el Señor, repito, sea únicamente o meramente espiritual y aprendamos correctamente de su palabra y agrademos con todo nuestro ser, simple y sencillamente, le agrademos con todo nuestro ser, simple y sencillamente
haciendo lo que tenemos que hacer, nada más, nada más. Termino leyendo el pasaje bíblico con el cual inicié, hermanos. Por tanto, está la alerta, estar siempre alerta. Acuérdense que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, para mí, para los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Jesucristo lo dio todo, sin esperar nada a cambio. Jesucristo enseñó con su propia vida que es más bienaventurado dar que recibir. Aprendamos de Él. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos juntos delante de nuestro Señor. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por ministrar nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, porque hoy podemos vivir en gratitud, porque es algo que nace de nuestro corazón. Porque hemos comprendido ese favor inmerecido, Señor, de todo lo que hiciste sin esperar nada a cambio, lo hiciste por nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, porque las riquezas espirituales que tú nos dejaste en tu palabra traen plenitud a nuestra vida, traen gozo a nuestra vida, traen dirección, paz, seguridad, confianza cada día más en ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque hoy podemos conocer grandemente que es más bienaventurado dar que recibir, porque tú lo hiciste, y nosotros como hijos tuyos, como aprendices tuyos, como discípulos tuyos, simple y sencillamente lo debemos llevar a cabo todos los días de nuestra vida, Rey. Que no haya en nosotros, Padre, ninguna motivación incorrecta. Que no haya en nosotros, Padre, ningún pensamiento que denote que seguimos ignorando tu voluntad. Padre, aquí están tus hijos, aquí estamos tus hijos, aquí está tu iglesia. Bendícela con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo y por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, es grandemente, ¿sí?, y más bendecido, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Dios les bendiga. Tome su lugar.